La tarde del sábado. Esa tarde de sábado, mientras miraba los arañazos en la mesa de la cocina de mis padres, pasé el dedo por un surco particularmente profundo que recordaba haber hecho a los 12 años. La madera bajo mi mano se sentía cálida y familiar, pulida por años de cenas familiares, sesiones de deberes y conversaciones incómodas, como la que estábamos teniendo. 25.000 euros. Hasta el último céntimo. La voz de mi madre, Elena, cortó el silencio de la sala. Se sentó directamente frente a mí, con la espalda rígida y los ojos fijos en mi cara con una intensidad que me encogió el estómago. Sofía, mi hermana mayor, estaba de pie detrás de ella, con los brazos cruzados sobre el pecho, luciendo esa expresión de hermana mayor preocupada, que practicaba en el espejo cuando creía que nadie la veía. Mi padre, Ricardo, miraba sus manos entrelazadas, su anillo de casado brillando sin vida bajo la luz que se filtraba por la ventana de la cocina. No me miraba. No lo había hecho desde que entré por la puerta hace media hora para lo que llamaron una reunión familiar. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que aquello no era una reunión. Era una emboscada. Es una empresa familiar, continuó mi madre, con ese entusiasmo ensayado que usaba cuando intentaba vender algo, una verdadera oportunidad que podría cambiarlo todo para todos nosotros. Sofía asintió justo a tiempo. Hemos estado planeando esto durante meses, Isabel, y pensamos, ¿no sería bonito incluir por fin a nuestra hermana pequeña? Sonrió, mostrando demasiados dientes. Siempre dices que quieres participar más en las decisiones familiares. Tragué saliva, tratando de asimilar lo que me pedían. El dinero al que se referían me había costado 5 años de turnos dobles y de presupuestos estrictos. 5 años de decir no a vacaciones, a ropa nueva, incluso a cenas con mis compañeros de trabajo. Así que yo pongo todo el dinero, dije lentamente, y ustedes se encargan de todo lo demás. Mi madre agitó la mano con desdén. Nosotras tenemos los contactos, la experiencia en negocios. Tú siempre has sido mejor para seguir instrucciones. Se rió ligeramente, como si me hubiera hecho un cumplido. Y tú recibirías un porcentaje, intervino Sofía, obviamente más pequeño que el nuestro, ya que nosotras haremos todo el trabajo, pero aún así. La amenaza tácita se cernía pesadamente en el aire entre nosotras, después de todo lo que hemos hecho por ti. Sentí el peso de sus expectativas presionando mi pecho, haciéndome difícil respirar. Pero por debajo, algo más se agitaba, algo que no había estado ahí hacía un mes. Hace 25 días, antes de la inesperada visita de la tía Berta, recuerdo que estaba en la cocina de mi pequeño apartamento lavando los platos mientras ella los secaba, su voz bajando a un susurro aunque estábamos solas. Hay algo que tienes que saber sobre por qué tu madre te llama el error. El recuerdo de sus palabras me quemaba en el pecho. Como mi madre había estado preparándose para su gran oportunidad profesional cuando se enteró de que estaba embarazada de mí. Como culpó a sus posteriores fracasos empresariales de tener que volver corriendo al trabajo. Como me convertí en la encarnación viva de su resentimiento. Toda tu vida, había dicho la tía Berta, secando un plato con movimientos lentos y cuidadosos, te ha estado haciendo pagar por algo que nunca fue tu culpa. Volví al momento presente, consciente de que mi inusual silencio había creado una nueva tensión en la sala. Normalmente, habría asentido, aceptado, prometido ayudar en todo lo que pudiera. Pero hoy, simplemente me quedé sentada, sin aceptar ni rechazar. ¿Cuándo necesitarían el dinero?, pregunté en voz baja. Mi madre y Sofía intercambiaron miradas, un rápido destello de victoria pasó entre ellas. Pensaron que me tenían. Siempre lo habían logrado. En 3 semanas, dijo mi madre, cogiendo su teléfono. Puedo darte la información de la cuenta ahora mismo. Solo mi padre pareció notar que algo había cambiado. Levantó la vista brevemente, sus ojos se encontraron con los míos por primera vez desde que llegué. Vi un destello de algo, tristeza, reconocimiento. Fuera lo que fuera, se desvaneció tan rápido como apareció al volver a estudiar sus manos. Asentí lentamente, ganando tiempo. Tendré que revisar mis cuentas, dije, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz, para asegurarme de que todo es accesible. Sofía le sonrió triunfalmente a mi madre. ¿Lo ves? Te dije que lo entendería.
La familia es lo primero, ¿verdad, Isabel? La familia es lo primero. ¿Cuántas veces habían usado esas palabras para vaciar mi cuenta bancaria, consumir mis fines de semana, justificar cada sacrificio que me habían exigido? Pero mientras me sentaba en esa mesa familiar, sintiendo el peso de sus expectativas, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. El dinero que querían representaba más que solo euros. Era mi libertad, mi futuro, la vida que había tenido demasiado miedo de reclamar. Y por primera vez, no estaba segura de si estaba dispuesta a renunciar a ella. 3 días después, un martes, en mi apartamento, el recuerdo de mi 18º cumpleaños resurgió mientras me sentaba en la mesa de mi cocina, mirando la chequera que estaba precariamente equilibrada sobre mi rodilla. La pantalla de mi teléfono se iluminó con el último mensaje de texto de mi madre. No olvides tu contribución de este mes. El alquiler vence el viernes. Ese día, en lugar de un pastel de cumpleaños, mi madre me había deslizado una factura escrita a mano por la mesa de la cocina. Ahora que eres adulta, había dicho, sus labios curvándose en lo que pasaba por una sonrisa, es hora de que contribuyas a los gastos de la casa. Mi padre había examinado su taza de café mientras Sofía se reía por lo bajo detrás de su libro de texto. Me había quedado mirando el número, 250 euros, casi la mitad de mi salario de medio tiempo del supermercado. Cuando pregunté si eso significaba que podía saltarme mis turnos de fin de semana ayudando en la boutique en quiebra de mi madre, sus ojos se habían endurecido. Si no fuera por ti, no nos habríamos arruinado económicamente en primer lugar. 10 años después, esa contribución había aumentado a 350 euros mensuales, sin contar las emergencias que parecían surgir cada vez que mi cuenta bancaria mostraba signos de salud. Las llaves de mi apartamento tintinearon contra el laminado desgastado de la mesa de mi cocina. El lugar es minúsculo, un garaje convertido que comparto con una estudiante de enfermería a la que apenas veo. El trayecto al trabajo dura 1 hora en cada sentido, pero el alquiler es lo suficientemente barato como para que pueda ahorrar un poco cada mes, incluso después de los pagos a mi madre. Abrí mi diario, las páginas suaves por el uso. 10 años de entradas relataban el mismo patrón, emoción cuando llegaba mi cheque de pago, cálculos de cuánto podía ahorrar, y luego la inevitable llamada o mensaje de texto de mi madre exigiendo dinero para alguna crisis. 7 de marzo, primer aumento en el trabajo, 180 euros extra al mes. Quizás por fin pueda ahorrar para un coche decente. 9 de marzo, mamá llamó, Sofía necesita trabajo dental. Ahí se va mi fondo para el coche. 17 de agosto, 5 años de ahorro. 25.000 euros escondidos. Nadie lo sabe excepto yo. La última entrada me apretó el pecho con orgullo y miedo. 5 años de turnos dobles en el trabajo administrativo que tuve la suerte de conseguir después de la universidad comunitaria. 5 años de trabajo de fin de semana en el café del puerto, sirviendo desayunos a camioneros y familias locales. 5 años de decir no puedo permitírmelo a las invitaciones de mis compañeros de trabajo, de calcular el costo de cada artículo de la compra, de remendar la ropa en lugar de reemplazarla. 5 años de engaño cuidadoso, dejando que mi madre creyera que apenas me las arreglaba. Mi teléfono se iluminó con otro mensaje de texto, esta vez de Sofía. Mamá dice que estás siendo difícil con la contribución mensual. Después de todo lo que han hecho por ti. Dejé el teléfono sin responder. Sofía aprendió pronto a alinearse con mi madre. La niña de oro recibió el nombre de nuestra abuela, mientras que yo fui nombrada despreocupadamente por el pueblo de Córdoba donde mi madre entró en parto prematuro, durante un viaje de negocios. No se nos ocurrió nada más, me había explicado mi madre cuando de niña le pregunté por mi nombre, estábamos demasiado estresadas con las facturas médicas. La adición tácita, las facturas médicas que tú causaste. El teléfono vibró de nuevo. Mi padre esta vez. Un mensaje de texto raro, tu madre está molesta. ¿Puedes enviar el dinero? Cerré los ojos, recordando las innumerables veces que mi padre había presenciado las demandas financieras de mi madre sin intervenir. Su pasividad era su propia forma de crueldad. Isabel, ¿estás en casa? La voz de mi vecino, David, se coló por la delgada puerta, seguida de un suave golpe.
Guardé el diario antes de abrir la puerta. David estaba allí con un plato de galletas, el vapor aún saliendo de ellas. Hice demasiadas, dijo con un encogimiento de hombros que no ocultaba del todo su preocupación. Había notado las ojeras bajo mis ojos, los turnos extra. Gracias, tomé el plato, sorprendida de nuevo por la extrañeza de una amabilidad genuina sin ataduras. La familia de David lo llama todos los domingos, pero solo para ver cómo está, no para exigir dinero o favores. He oído sus cálidas conversaciones a través de nuestra pared compartida, tan diferentes de las tensas negociaciones que constituyen las comunicaciones de mi familia. ¿Estás bien?, preguntó, quedándose en el umbral, pareces cansada. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Adela de la oficina, la mujer mayor que me había entrenado cuando empecé y que ahora me trata con una preocupación maternal que aún se siente extraña. Debo coger esto, le dije a David. Él asintió y se fue con un pequeño saludo. Isabel, soy Adela, su voz tenía su calidez habitual. He notado que has estado trabajando durante el almuerzo de nuevo. Espero que estés bien. No pareces estarlo en absoluto. Algo se me atragantó en la garganta. Estas pequeñas amabilidades, las galletas de David, la preocupación de Adela, resaltaban la cruda diferencia entre cómo me trata mi familia y cómo lo hace el resto del mundo. Pensé en los 25,000 euros que tenía en mi cuenta de ahorros. El dinero representaba algo más que euros. Eran 5 años de sacrificio, sí, pero también 5 años de esperanza. Esperanza de algo más que este ciclo interminable de obligación y culpa. La última demanda de mi madre por la cantidad total no era solo por dinero, se trataba de control, de mantenerme atada al papel de chivo expiatorio de la familia. Mi diario yacía en la mesa, lleno de años de entradas que documentaban mi erosión gradual. Pero la página más reciente permanecía en blanco, esperando un nuevo capítulo. Por primera vez, consideré escribir algo diferente. El día después de la reunión, no pude quitarme de la cabeza el rápido y triste vistazo de mi padre. Fue un momento fugaz, pero destacó en toda una vida de su silencio. Seguí reproduciéndolo en mi cabeza, buscando un significado más allá de un simple destello de arrepentimiento. Él era el que nunca me criticaba abiertamente, pero tampoco me defendía. Su pasividad era un tipo diferente de carga, una complicidad silenciosa que se sentía más pesada que las palabras mordaces de mi madre. Era más fácil luchar contra una tormenta que contra un vacío. Sabía que mi madre y mi hermana ya estaban planeando cómo gastar mi dinero, el dinero que aún no tenían. Las imaginé navegando por listados de propiedades, discutiendo cuánto podrían darle la vuelta a una propiedad, confiadas en mi tranquila obediencia. Tenían todas las razones para estarlo. Desde que tengo memoria, yo había sido su banco familiar, su saco de boxeo emocional, aquella cuya existencia ataban a cada contratiempo. 2 días después de nuestra reunión familiar, mi teléfono vibró con una llamada urgente de mi madre. Isabel, no has enviado la contribución mensual. La matrícula del coche de Juana está a punto de vencer y nos falta dinero. Su voz estaba impregnada de una familiar mezcla de impotencia y derecho. Se me revolvió el estómago. Estuve a punto de ceder, de decirle que transferiría el dinero, pero entonces recordé las palabras de la tía Berta, las que había dicho en voz baja sobre el fregadero de mi cocina, las que habían sido mi único secreto real durante un mes. Tu madre te culpa por su empresa fallida. La acusación flotaba en el aire, un fantasma de mi pasado. Respiré hondo. Ya lo haré, dije, con voz firme, sorprendiéndome incluso a mí misma. La pausa al otro lado de la línea fue larga y reveladora. No te atrevas a hablarme así, espetó mi madre, su voz perdiendo toda pretensión de calidez. Yo te di la vida. Lo menos que puedes hacer es ayudar a tu familia. Colgué. Mi mano temblaba, pero por primera vez era por un tipo diferente de adrenalina, no miedo, sino una extraña y emocionante rebeldía. Al día siguiente en el trabajo, sentí un nuevo sentido de propósito. Era una máquina bien engrasada, eficiente y tranquila, pero ahora había un tipo diferente de energía zumbando bajo la superficie. Mi jefa, Adela, me llamó a su oficina.
Me preparé, esperando una reprimenda por un error menor, pero ella solo me miró con una expresión suave y preocupada. Sé que las cosas han sido difíciles para ti, Isabel, dijo, su tono suave. Solo quería decirte, estoy aquí si alguna vez necesitas hablar. Fue un gesto tan simple, pero me tomó completamente por sorpresa. La amabilidad se sentía ajena, un marcado contraste con la naturaleza transaccional de mis relaciones con mi familia. Este momento me hizo darme cuenta de lo hambrienta que estaba de una conexión humana genuina. Murmuré un gracias y me fui, con la mente dando vueltas. Las personas en mi vida que no eran familia parecían preocuparse por mi bienestar sin otra razón que la simple empatía humana. Fue una revelación. Cuando llegué a casa, encontré un pequeño plato de pasteles en la puerta con una nota de David. Con chispas de chocolate extra, justo como a ti te gustan. Sonreí. Había notado mi pequeña manía de sacar las chispas de chocolate de las galletas y comérmelas primero. Era un detalle pequeño y considerado que mi familia nunca se habría tomado el tiempo de observar. Me veían como un recurso, no como una persona. David me veía a mí. No conocía la historia completa, pero sabía lo suficiente como para ver que estaba luchando, y sus gestos silenciosos de amistad eran un salvavidas. Esa noche, abrí mi diario y por primera vez, no escribí sobre las últimas demandas de mi familia o mis ansiedades financieras. En cambio, escribí sobre el pasado. Escribí sobre los pequeños momentos, aparentemente insignificantes, que ahora tenían un nuevo peso. Escribí sobre la vez que gané una cinta de tercer lugar por una pintura de acuarela en la preparatoria y cómo mi madre me había dicho que era una pérdida de tiempo y pintura. Escribí sobre la vez que había ahorrado para un nuevo par de pantalones y mi hermana los tomó prestados, solo para arruinarlos con lejía. Y escribí sobre mi 18º cumpleaños, donde mi madre había puesto una factura detallada de cuánto les debía. Con cada palabra surgió una nueva imagen. Mi vida no era una serie de eventos desafortunados, sino un drenaje deliberado y cuidadoso de mi espíritu y mis recursos, un proceso que había estado ocurriendo durante años. La verdad era fea, pero también era liberadora. A la mañana siguiente, me desperté con una mente clara y una resolución que no había sentido antes. La ira y el resentimiento que había cargado estaban empezando a transformarse en otra cosa, una certeza fría y tranquila. Fui a un banco al otro lado de la ciudad, un lugar donde mi familia nunca pensaría en buscarme. Hablé con una joven banquera llamada Sandra, cuyo comportamiento alegre y profesional me tranquilizó. Abrí una nueva cuenta de ahorros, una privada, sin otros titulares. Y luego hice la primera transferencia. Moví un tercio de mis ahorros a esta nueva cuenta, viendo cómo el número bajaba en mi antigua cuenta y sintiendo una sensación de paz, no de pérdida. Este no fue un momento de debilidad o miedo. Fue un acto de rebelión silenciosa. Fue una señal para mí misma de que ya no era un libro abierto para que mi familia lo leyera y lo vaciara. Era una persona con mis propios planes y mi propio futuro. Mi camino acababa de comenzar. La semana siguiente fue un borrón de movimientos calculados. Me sentía como una espía en mi propia vida, planificando meticulosamente cada paso. Me aseguré de responder a las llamadas de mi madre y Sofía lo suficiente como para evitar que sospecharan, ofreciendo vagas seguridades sobre la transferencia de dinero. Estoy en ello, decía, mi voz un monótono practicado. Solo lidiando con algunos problemas técnicos en el banco. La excusa era endeble, pero estaban tan enfocadas en su supuesta oportunidad que apenas parecían oírme. Ya estaban gastando el dinero en sus cabezas y yo era solo una pequeña molestia. Un cajero automático roto que necesitaban arreglar. Era un nuevo tipo de poder, este engaño silencioso. Era emocionante. Las constantes llamadas telefónicas y los mensajes de texto eran un nuevo tipo de acoso. Mi madre comenzó a enviarme enlaces a artículos sobre leyes de responsabilidad filial y la importancia del apoyo familiar. Sofía me enviaba mensajes de texto pasivo-agresivos sobre cómo yo estaba rompiendo el corazón de mamá y arruinando nuestra oportunidad de una vida mejor. No respondí a ninguno de ellos. Simplemente guardé los mensajes, un archivo creciente de su desesperación y manipulación. Nunca había hecho esto antes.
Siempre había tratado de ser la pacificadora, la que absorbía su ira y calmaba las cosas. Pero ahora simplemente dejé que sus palabras flotaran allí, un testimonio de lo que estaba tratando de escapar. Mientras continuaba mi investigación, me enteré de una oportunidad de traslado de sucursal dentro de mi empresa. La nueva oficina estaba en una ciudad a casi 600 kilómetros de distancia, un lugar donde nadie sabía mi nombre o mi familia. Era un tiro en la oscuridad, pero sabía que tenía que intentarlo. Fui a la oficina de Adela en mi hora de almuerzo y le entregué la solicitud. Miró el papel, luego a mí. Su expresión era ilegible. «Un traslado de sucursal», dijo, su voz suave. «Nunca habías pedido algo así antes». No le miré a los ojos. «Es una buena oportunidad», dije. «Profesionalmente». Ella solo asintió y dejó el papel en su escritorio. «Lo investigaré». Me alejé, con el corazón latiendo, sin saber si acababa de dar un paso monumental hacia la libertad o si me había puesto un blanco en la espalda. Esa misma noche, David llamó a mi puerta. Tenía un par de pizzas y un paquete de 6 cervezas. «¿Noche de películas?», preguntó, su sonrisa fácil y genuina. Lo dejé entrar, agradecida por la distracción. Nos sentamos en el suelo, comiendo pizza y viendo una comedia. Por un rato, me olvidé de todo. Pero luego mi teléfono vibró con otro mensaje de texto de mi madre. «Llámame. Ahora». Instintivamente, lo cogí, pero David suavemente puso su mano en mi brazo. «Ignóralo», dijo, con voz tranquila. Lo miré a él, luego al teléfono. Era una sugerencia tan simple, pero me di cuenta de que nunca lo había hecho de verdad. Siempre me había sentido obligada a responder, a contestar, a estar disponible. Respiré hondo y puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa. Vibró de nuevo. Y otra vez. Después de un minuto, se detuvo. El silencio se sintió inmenso, aterrador y completamente empoderador. David solo me observó, con una mirada de complicidad en sus ojos. No dijo nada más al respecto, pero me había dado un consejo que no sabía que necesitaba. Más tarde, mientras lo acompañaba a la puerta, se detuvo en el umbral. «Sabes, no les debes nada, Isabel. Ni por un solo minuto». Las palabras fueron tan directas, tan honestas, que me dejaron sin aliento. No estaba hablando de dinero. Estaba hablando de una deuda de culpa que había estado pagando toda mi vida. Mi familia había construido mi vida alrededor de un sentido de obligación y se había convertido en mi prisión. Pero David, un completo extraño, me había dado una llave. Me quedé allí, incapaz de formar un pensamiento coherente, mi mente dando vueltas. ¿Qué se sentiría no deberles nada? La pregunta flotaba en el aire, una posibilidad aterradora y hermosa. El peso de sus sacrificios pasados y mi infancia era pesado, pero las palabras de David me hicieron ver un nuevo camino, un camino donde finalmente podía ser libre. Al día siguiente, con las palabras de David resonando en mi cabeza, supe que tenía que actuar rápidamente. Usé un día personal del trabajo, algo que no había hecho en 2 años. Conduje hasta una biblioteca pública a 3 pueblos de distancia, un lugar donde mi familia nunca pensaría en buscarme. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza mientras me sentaba encorvada sobre un ordenador prestado, investigando apartamentos y empresas de mudanza. La pantalla me mostraba una vida que se sentía completamente ajena, una vida en la que podía permitirme un estudio soleado en una ciudad a 600 kilómetros de distancia. La esperanza revoloteó en mi pecho, un sentimiento frágil y aterrador que nunca antes me había permitido sentir. De vuelta en mi pequeño apartamento, empecé a empacar. No con cajas y cinta, sino en mi cabeza. ¿Qué me llevaría? ¿Qué dejaría atrás? Me di cuenta de que toda mi vida cabría en unas pocas maletas pequeñas. El resto, el desorden de mi vida que no era realmente mío, era para mi familia. Los muebles, las pocas decoraciones, la ropa vieja que me habían ayudado a comprar. No solo estaba planeando mudarme, estaba planeando desaparecer. El pensamiento era a la vez emocionante y horrible. Sentía que estaba borrando mi propia historia, pero sabía que esa historia no era mía para empezar.
Era una historia que ellos habían escrito para mí. Mi teléfono sonó. Era mi padre, Ricardo. Rara vez recibía llamadas de él, así que respondí. Isabel, dijo, su voz tranquila, casi un susurro. Tu madre está preocupada. Cree que nos estás evitando. La culpa, ese peso familiar, inmediatamente intentó volver a asentarse sobre mis hombros. Pero esta vez, la aparté. No estoy evitando a nadie, papá. Solo he estado ocupada. Hubo un largo silencio al otro lado. Luego, un nuevo tipo de silencio se instaló entre nosotros. No era el silencio cómodo y de compañerismo que a veces compartíamos. Era el silencio de dos personas de pie en lados opuestos de un abismo. Se enteró de que abriste una nueva cuenta bancaria, dijo, su voz monótona. Me quedé helada. ¿Cómo podían saberlo? Había sido tan cuidadosa. Llamó al banco, gritando, tratando de obtener información. No le dijeron nada, pero le contaron sobre la nueva cuenta. Dijo que va a hablar con su abogado. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Esto era el momento que había estado temiendo. El momento en que mi rebelión silenciosa se convirtió en una guerra abierta. A la mañana siguiente sonó el timbre. Era Sofía. Estaba en mi puerta con una falsa y dulce sonrisa. Mamá quería que viniera a hablar contigo. Estás siendo muy difícil. Somos una familia, Isabel. Hacemos las cosas juntas. La miré a la familiar expresión en su rostro y me di cuenta de algo profundo. No solo querían el dinero. Querían mi sumisión. Necesitaban saber que aún tenían el control. Di un paso atrás y la dejé entrar, un movimiento calculado. ¿Qué quieres, Sofía?, pregunté, con voz plana. Se sentó en mi sofá, cruzando las piernas. Mamá y papá tienen un plan, dijo. Un nuevo plan. Les das un poder notarial sobre todas tus finanzas. De esa manera, podemos manejar todo por ti. Es por tu propio bien, Isa. Usó mi apodo de la infancia, un intento deliberado de desarmarme. Siempre has sido mala con el dinero. Es hora de que nos dejes cuidarte. Y luego, expuso la nueva propuesta. Ya no se trataba de los 25.000 euros. Se trataba de todo mi dinero, de todo lo que había ahorrado. Era un dilema moral presentado como una solución. Dals todo y dejarán de acosarme. Dals el control y me dejarán en paz. Por un momento, un breve y aterrador momento, lo consideré. Sería tan fácil. Solo firmar los papeles y las llamadas se detendrían. No tendría que luchar más. La ansiedad interminable, el constante temor de bajo nivel, todo desaparecería. Pero luego miré mi pequeño apartamento, el suelo desgastado y familiar, y recordé las palabras de David, no les debes nada. Miré mi teléfono, todavía boca abajo sobre la mesa, y recordé el dulce sabor de ese silencio. Miré la cara sonriente de Sofía y vi al depredador debajo del barniz de preocupación. Me estaba ofreciendo una prisión sin barrotes, una vida de deuda y servidumbre perpetuas. Tenía que tomar una decisión real que determinaría el resto de mi vida. Podía seguir siendo la persona que ellos querían que fuera, o podía finalmente convertirme en mí misma. Miré a Sofía y supe lo que tenía que hacer. Ya no se trataba solo de dinero. Esta era una batalla por mi vida. No, dije, la palabra sintiéndose a la vez pequeña e inmensa. La sonrisa de Sofía se desvaneció. ¿Qué dijiste?, preguntó, su voz volviéndose aguda. Dije no, repetí, mi voz creciendo más fuerte con cada palabra. No les voy a dar un poder notarial. No les voy a dar más de mi dinero. Esto tiene que parar. Sofía se levantó, su cara enrojecida de ira. ¿Después de todo lo que mamá y papá han hecho por ti? ¿Después de todo lo que sacrificamos por tu culpa? Su voz se elevó a un grito. Nos debes, Isabel. No les debo nada. Las palabras brotaron de mí, una vida de rabia reprimida derramándose. No les debo por obligarme a pagar su alquiler desde que tenía 18 años.
No les debo por hacerme un recordatorio viviente de sus fracasos. Y no les debo por llamarme un error toda mi vida. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo sabes eso, siseó? La tía Berta, dije, con una amarga satisfacción en mi voz. Ella me lo contó todo. Como la gran oportunidad profesional de mamá fue arruinada por un embarazo no planificado. Como me han estado haciendo pagar por ello desde entonces. Sofía dio un paso atrás, su fachada perfecta resquebrajándose. Eso es mentira, tartamudeó, pero sus ojos no se encontraron con los míos. Solo estás tratando de evadir tus responsabilidades. Sacudí la cabeza, mi ira ahora una piedra fría y dura en mi estómago. No tengo responsabilidades hacia ustedes. Mi responsabilidad es conmigo misma ahora. Entré en mi dormitorio y volví con una pequeña pila de papeles doblados. Ya he transferido 1/3 de mi dinero a una nueva cuenta a la que no pueden acceder. El resto la seguirá. Sofía se quedó mirando los papeles, su cara una máscara de incredulidad y furia. «No puedes hacer esto así como así», gritó. «Sí, puedo», dije con calma. «Me voy a mudar. He aceptado un traslado a la oficina en Valencia. Mi nuevo trabajo comienza la próxima semana». Vi el momento en que las palabras calaron, el segundo exacto en que se dio cuenta de que esto no era una negociación. Había terminado. Sofía agarró su bolso y salió a toda prisa, cerrando la puerta de golpe detrás de ella. La siguiente hora fue un borrón. Hice las transferencias finales, empaqué las pocas maletas que planeaba llevar conmigo, y dejé una llave en la mesa de la cocina. Fue una despedida fría y clínica. No sentí tristeza, solo una profunda sensación de alivio. Mientras me alejaba del apartamento, no miré por el espejo retrovisor. No había nada que mirar. La vida que dejaba atrás era una cáscara vacía, una historia que nunca fue verdaderamente mía. Un mes después, me desperté con la luz del sol entrando a raudales por las persianas de mi nuevo apartamento en Valencia. El lugar era pequeño, pero cada rincón reflejaba una elección que yo había hecho. La pintura de acuarela que había salvado de mi infancia estaba en la pared, un testimonio de un talento que habían intentado suprimir. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Era un mensaje de texto de mi padre. «Tu madre está desconsolada», leí. «Cree que nos has abandonado». No respondí. Luego vino un mensaje de la dirección de correo electrónico de mi madre, una carta larga y divagante llena de acusaciones y súplicas. Terminaba con una sola línea escrita a mano que debió escanear y adjuntar: «Ya no sé quién eres». Doblé la carta, una extraña sensación de paz me invadió. Tenía razón. Ya no sabía quién era yo. Ni yo misma lo sabía, hasta ahora. Toda mi vida había estado definida por una narrativa de deuda y obligación, una historia de un error, que tenía que pagar por su existencia. Pero mientras me encontraba en mi propia cocina, preparándome una taza de café, me di cuenta de que finalmente estaba reescribiendo el final. El dinero que había ahorrado no era solo un colchón financiero, era la base de una nueva vida. La distancia que había creado no era solo física, era un límite emocional que finalmente me permitiría respirar. Mi familia no había arruinado mi vida, simplemente me había mostrado de lo que tenía que escapar para encontrarla.